Dice, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar a nosotros los argentinos cuando creíamos que solo teníamos que acompañar con nuestros esfuerzos, sin mirar atrás? La tapa de casi todos los diarios del mundo nos mostraron una nueva razón para sentir vergüenza e indignación. Miren, allá lejos y hace tiempo, Argentina fue una de las grandes potencias del mundo con el más alto PBI per cápita, más que Estados Unidos, más que el resto de los países. Y así se la reconocía además mundialmente. Hoy otra es la razón por la cual nos están reconociendo, más allá de Maradona, de Messi, de Monzón en su tiempo, de Reutemann en la Fórmula 1. Hoy la razón por la cual se nos reconocen y nos da mucha vergüenza. Las revelaciones públicas sobre posibles hechos de violencia por parte del expresidente Alberto Fernández hacia su ahora expareja Fabiola Yáñez se suman a la causa de los seguros que para mí es mucho más importante, para dar un cariz escandaloso a la gestión anterior y empañar la imagen pública de honestidad que proyectaba Fernández. Lo que contribuye a fortalecer la sensación de cambio de época generada por el gobierno libertario de Milei y de paso justifica y confirma sus diatribas contra la casta política. En un clima enrarecido, con efluvios de podredumbre, en el que los sentimientos de ansiedad frente al futuro y angustia por situación económica se agrega ahora la indignidad moral. El expresidente Fernández, Alberto, fue acusado de violencia de género por su esposa Fabiola Yáñez, como ya todos ustedes saben, y estarán hartos de escuchar, así que yo no voy a abordar ese tema. Desde hace mucho tiempo la corrupción es una de las preocupaciones centrales de los argentinos. En el podio de otras inquietudes junto a la economía, a la inseguridad, al desempleo. Es una sensación generalizada, una percepción extendida a nivel social, pero que tiene fundamento en una multitud irrefutable de hechos de corrupción de los últimos gobiernos, de los que son testimonio la gran cantidad de procesos iniciados en los últimos años, varios con sentencia condenatoria, quieren nombres: Vudú, Jaime Devido, Cristina Fernández. Bueno, estos ya bastan como para ejemplo, ¿no? Vemos corrupción en todos los niveles de la administración pública. Políticos que en la función pública se enriquecen a costa de los bienes del Estado, con la habitual complicidad de algunos privados también. ¿Cuáles son? Bueno, los contratistas del Estado, por ejemplo, los empresarios prebendarios, funcionarios que incumplen sus deberes o que llegan al Estado procesados por delitos del ámbito privado, o peor aún, los cometen desde la función pública. Algunos son procesados y condenados. Otros logran esquivar la justicia o se amparan en la eterna dilación de su accionar. Y entonces, ya está, proscribió la causa. Pero de Alfonsín en adelante, nadie se ha salvado de la sombra de la corrupción. Este problema nos habla de la estrecha relación entre la ética y la política, negada por algunos, pero siempre vigente. La política persigue un bien que es común a todos quienes conforman la comunidad. Por eso está ineludiblemente relacionada con la ética, que es la ciencia del bien.
La relación aparente o aparentemente sencilla esconde el problema de la ética, no ya de la política, sino de los políticos. ¿Puede quien obra mal en su vida personal hacer el bien en el ámbito público? O dicho de otra manera, un gobernante inmoral en su vida privada puede tomar buenas decisiones que contribuyan a la consecución del bien de su comunidad. Y bueno, la verdad la respuesta es bastante compleja. Si bien desde las perspectivas clásicas la respuesta en principio sería que no, puede darse que algún gobernante que no está dotado de virtudes morales sí posea aquellas propias de la política y pueda en consecuencia obrar con justicia, dando a cada cual lo que le corresponde. Lo que no quita que la inmoralidad y los vicios privados de un funcionario público proyecten un manto de sospecha sobre su honestidad en el ejercicio de su función. En estos días, esta cuestión ha adquirido una inusual relevancia. De pronto, la ya de por sí deslucida figura del expresidente Alberto Fernández se ha visto en el centro de una suerte de huracán ético y político y mediático y bueno, allí está, ¿no?, en el ojo mismo de la tormenta. Por una parte, se ha comenzado a probar su participación en el negocio de los seguros, en los que ya se está revelando como una de las tramas más escandalosas de corrupción política de los últimos tiempos. Por otra, en el contexto de dicha causa, salieron a la luz conversaciones, fotos, videos, que revelarían episodios de abuso y violencia por parte de Alberto contra su expareja, Fabiola Yáñez, así como actividades poco decorosas del expresidente en las que intervienen visitantes femeninas a edificios oficiales. Por el denunciado maltrato ya se inició una nueva causa judicial, pero no se descarta la apertura de otras nuevas. ¿Era algo esperable de la gestión de Alberto? Y la verdad resulta muy difícil afirmarlo. Fue una desastrosa gestión, eso sí es seguro, pero no permitía suponer la presencia de hechos de corrupción y delitos de esta clase. Convengamos en que la nominación de Alberto como candidato fue sorpresiva para todos. Se podía adivinar que sería un títere, eso sí, que se limitaría a ejecutar las órdenes de la vicepresidente y contribuir al blindaje judicial que ella necesitaba imperiosamente. Esto puede repudiarse desde el punto de vista ético y también político, pero no necesariamente constituye delito. Pero esta condición, tanto como su trayectoria pública previa, no abonaban de por sí la idea de que estos escándalos fueran posibles. La realidad, siempre imprescindible, nos pone frente a la evidencia de que su paso por la presidencia resultó más relevante de lo pensado. Y la verdad es que cuando uno mira desde el lugar que sea, dice, pero caramba, es cierto que le tocó enfrentar algunos acontecimientos imprevistos. La pandemia, por ejemplo. Pero eso no lo excusa. Incapaz de hacerse cargo de la situación y de asumir su propio destino,
sumiso frente a Cristina, indolente en la gestión y además pedante en la comunicación pública. El fracaso de su gobierno dejó al peronismo kirchnerista en una difícil posición, contribuyendo de manera significativa a la derrota de Massa frente a Milei. Ahora veamos que las cosas es mucho más grave que una mala gestión. No es solamente que el expresidente no haya estado suficientemente calificado para asumir la primera magistratura. Lo hemos dicho, miren, hasta cuando estaba en campaña, en este mismo programa. Solo previsto de un discutible talento para la rosca política y de cierta facilidad verbal, verso o labia, como le dicen, derivada de su condición de docente universitario, que acompañaba con su tono canchero, sobrador, de prototípico porteño, y abonaba una sobreactuada y falsa aura intelectual, a la hora de tomar decisiones mostró falta de coraje, voy a decir, facultades y cualidades personales y sobre todo de prudencia. Alberto era un imprudente total y absoluto, un levantador del dedito índice para retarnos, como Cristina, solo que Cristina tenía votos y este no tenía nada, excepto la anuencia de Cristina. Miren, Alberto no solo adoleció de virtudes, sino que además cayó en vicios, como el recurso de la mentira, bueno, es el ADN del kirchnerismo, ¿no? A la que sigue aún hoy recurriendo en esta hora difícil, lo que lo convierte en un inmoral, y eso ya es bastante grave. En sus intervenciones públicas, que hoy los medios de comunicación revisan, solía presentarse recurrentemente como ejemplo de la ética intachable y la corrección política. Y solía hacerlo con cara de enojado, con su habitual tono canchero y sacudiendo ese famoso dedo índice en señal de reproche, sobreactuando su indignación frente a la inmoralidad y la corrupción. Nos afirmaba a voz en cuello que con él se habían acabado las inmoralidades, las canchereadas y las avivadas. Ahí algunos ahora dicen que lo vieron. Había motivos para desconfiar, seguro, pero lo bancaban. Entonces aparecieron las señales evidentes de la impostura. Primero, recordemos el vacunatorio VIP y la desvergonzada excusa esgrimida para justificarlo. Bueno, decía, no es ningún delito adelantarse en la cola. Y después la fatídica cena de cumpleaños de Fabiola en Olivos, que Alberto inicialmente negó. Pero luego, ante las fotos, los videos, las evidencias, no tuvo más remedio que admitir. Primero le echó la culpa a Fabiola. Cometió un delito al violar la misma norma que imponía al resto de la población organizando un evento costeado, suponemos, con fondos públicos, los tuyos, los míos. Para peor, el momento de admitir la falta con impostada compunción, le sumó la cobardía. Cometió la bajeza, reitero, de acusar a Fabiola de haber sido ella la organizadora de la fiestita sorpresa. Que se hubiera realizado esta juntada de amigos en pleno encierro, mientras los demás debíamos someternos a la estricta cuarentena que él mismo impulsaba y exigía, no es lo más grave. Ahora sabemos que pasaban cosas peores. Nos hemos enterado
de que la convivencia de la pareja era tortuosa y que al menos según la denuncia, Alberto habría recurrido varias veces a la violencia física contra su expareja. Un acto de total cobardía. Como si eso fuera poco, aparecen ahora rumores y testimonios de las visitas de diversas mujeres, tanto en Olivo como en la Casa Rosada. En un video realizado por él mismo, el expresidente se ve claramente a una de las amigas sentada muy oronda en el sillón presidencial, inmoralidad, corrupción y demás, una descarada falta de respeto por la propia investidura presidencial. Yo ya hablé de esto y ustedes dirán, ¿y por qué lo repetís? Porque nosotros somos frágiles de memoria y olvidamos todo aquello que nos ha hecho mal y que nos trae después a sufrir las consecuencias. Todas esas cuestiones que hoy están en el centro de la escena pública deben ser dirimidas en el ámbito de la justicia, en tiempo y en forma. Eso es lo que corresponde. No solo por un prurito institucionalista, sino porque es la sentencia del juez la que establece lo justo, castigando o absolviendo según corresponda. Pero esto no quita que la opinión pública se haya visto sacudida por una ola de profunda y justificada indignación. Una vergüenza a nivel mundial. Vivimos tiempos convulsos y confusos que suenan a fin de un ciclo, al cierre de una época entre el estruendo de la escandalosa corrupción y la pública indecencia y los rumores de un nuevo tiempo que todavía no podemos definir si será mejor o peor que el actual. Está claro que el discurso libertario ha recogido el reclamo por sacudirse la tutela de una clase dirigente que ha puesto al país en una situación de crisis política, económica y moral, instalando bien profundo en el seno de la sociedad. Si nos mostraban las pruebas de que la casta es derrochadora, ineficiente, torpe, ahora también comprobamos que es corrupta e inmoral. Una vez más. Corresponde decir también algo sobre las repercusiones que este escándalo ha despertado en la opinión pública. Como es habitual, la cobertura periodística del escándalo, sobre todo la de los medios audiovisuales, deja mucho que desear y siguen con la misma cantinela. Pero sostener que la sobreexposición mediática responde únicamente a la intención de distraer a la sociedad de la difícil situación económica, y bueno, puede tener solo un poco de verdad. El escándalo es lo suficientemente atractivo para la prensa como para pensar en dobles intenciones. Es evidente, de todos modos, que hay mucho de apresuramiento, de imprudencia, hay mala fe y búsqueda de rentabilidad política en el tratamiento del caso. Los medios más antikirchneristas ya condenaron a Fernández, sin siquiera esperar que las pericias demuestren la veracidad de las pruebas de la denuncia. Lo que también es alarmante es cómo muchos periodistas, políticos y analistas salen ahora a sostener que todo esto ya se sabía, que todos conocían las infidelidades de Alberto y sus malos tratos hacia Fabiola. Y yo digo, ¿por qué entonces no dijeron nada en su momento? Y ahora aprovechan para condenar. Algo similar puede decirse de aquellos funcionarios que muy probablemente sabían lo que sucedía, pero prefirieron callar.
Claro, estaban bien pagos, ¿eh? De ser así, es pura y simple complicidad, una inmoralidad y también muy probablemente un delito. La justicia lo dirá. Y espero que tenga ganas de decirlo. Al gobierno el asunto le viene de maravillas para probar la veracidad del principio de revelación. Con el silencio alcanza, aunque el presidente, la vice y varios funcionarios expresaron su indignación en las redes sociales. En el campo kirchnerista, por el contrario, reina una profunda desorientación. Algunas voces importantes, sobre todo femeninas, salieron inmediatamente en apoyo de Yáñez y condenando al expresidente. Irrita que las mismas y los mismos que hoy se escandalizan hayan callado en casos similares, como los de Alperovich, y sigan callando como el de Espinosa. Claro, los votos de la matanza pesan. Indignación selectiva le llaman a eso. Provoca molestia además el espantoso operativo Despegue. Ahora todos juran y perjuran que el expresidente nunca fue un verdadero kirchnerista y que sus malos hábitos privados no tienen nada que ver con la moral kirchnerista. Tremenda hipocresía. Si hasta Cristina salió a despegarse, ella, que justamente es en gran medida corresponsable por haber sido quien lo eligió para el cargo. No le podemos exigir que supiera lo que Alberto haría, pero eso no la exculpa. En el fondo, son todas incoherencias y bajezas propias de la casta política, pero en particular de esta casta peronista kirchnerista, apropiadora de todo lo que se le pone en el camino. Y no solo de billetes verdes, también de los derechos humanos, la historia contemporánea, el relato falaz y lo peor, la hipocresía de usar a los pobres que multiplicó sin piedad, privándolos de educación y dignidad, tirándoles un plancito como si fuera un hueso para que sigan siendo rehenes, mientras hicieron uso y abuso de todo lo que se le puso por delante. Pero cuidado, el poder que perdieron los unirá para dar batalla y tratar de recuperarlo, tan solo para hacer una vez más de lo mismo.